Hola a todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer estas esferitas de foamy con personajes navideños súper bonitos para decorar tu pinito. El procedimiento es muy fácil y quedan súper bonitas, no te las puedes perder. Pero antes quiero mandar muchos abrazos de colores a Jesús Peralta, a Fernanda Salido, a Meyali Alvarado, a Sandy Martínez, a Lupita Arriaga y a Moray Macal hasta Puerto Rico. Muchas gracias por compartir sus proyectos conmigo. Para las esferas ocupamos foamy o goma eva de colores. Para este proyecto te puede servir la pedacería o los cachitos de foamy que te sobran de otros proyectos. También ocupamos guata o relleno, listón o cordón de color dorado, y no pueden faltar nuestras tijeritas y pistola de silicón. En este proyecto son muy importantes los detalles. Yo te recomiendo que consigas esta pinturita que ya viene con aplicador. Yo solo la he encontrado en Parisina, es muy económica y súper práctica. También puedes utilizar cualquier tipo de pintura y aplicarla con un palillo. Ocupamos también un plumón de color negro. Es necesario que sea permanente para que no se vaya a manchar nuestro trabajo. Además de plumones de agua para colocar las sombras y los detalles de las figuritas. En particular ocupamos uno de color rojo para las mejillas de todos los personajes. En la cajita de descripción te dejo el link para poder descargar los moldes de todos los personajes. Vamos a comenzar con estos tres. En cada molde te indico cuántas piezas tienes que recortar y de qué color son. Para todas las esferas vamos a ocupar dos círculos del mismo color y del mismo tamaño. Vamos a tomar uno de los círculos y con la pintura vamos a puntear por todo el borde. Una vez que terminamos, lo vamos a dejar secar y haremos exactamente lo mismo con todos los circulitos de cada esfera. Vamos a comenzar con la esfera de Santa. Estas son las piezas que utilizamos para armarlo. Puedes recortarlas en distintas texturas o tipos de foamy para que luzcan mucho más. También puedes delinearlas con gises, con colores o con crayolas. A la pieza de la carita le vamos a dibujar dos círculos bien remarcados a esta altura y después los vamos a difuminar con nuestro dedo o con ayuda de un cotonete. También lo vamos a hacer en una puntita de la nariz. Para los ojos vamos a marcar dos circulitos bien parejitos que vayan sobre las mejillas y también vamos a marcar sus cejas. Una vez que los círculos hayan secado, los vamos a tomar y vamos a formar nuestra esfera. La figurita la vamos a pegar en el círculo que marcamos con puntitos. Comenzamos con el cuerpo, que nos va a quedar a esta altura, respetando la línea de los puntitos. Después pegamos la carita en este espacio. Continuamos con la barba. Sobre la barba el bigote. Y después la naricita. Y por último colocaremos el gorrito, los guantes y las muñequeras. Ahora vamos a tomar un pedacito de cordón para formar el colgante de nuestra esfera. Lo pegamos en el círculo que está formando la base y también en el centro vamos a pegar un circulito o un poquito de relleno o guata. Para esto vamos a dejar un borde de 1 centímetro, justo como te estoy mostrando aquí. Ahora vamos a colocar pegamento en ese espacio y vamos a ir pegando bien parejito el círculo que tiene la figurita.
Asegúrate de hacer presión cada que coloques pegamento y sostenerlo apretado por un par de segundos para que no se vaya a desbaratar. Una vez que lo tenemos listo, solo queda colocar el detalle de sus ojitos y dejarlo secar. Estos son los moldes que ocupamos para el muñeco de nieve. Puedes adaptar los colores a tu temática de decoración navideña. Vamos a tomar los circulitos y pegar la carita en la parte de enfrente. Con nuestro plumón rojo vamos a marcar 2 círculos bien pronunciados a esta altura para formar sus chapitas. Y también vamos a marcar sus ojitos formando 2 círculos. Colocamos sus cejas y una pequeña línea curva para la sonrisa. Debajo de las mejillas pegamos la pieza de su bufanda y también las decoraciones. Y en la parte de arriba vamos a pegar el sombrerito. Por último, pegamos la nariz y dibujamos sus manitas y sus botones. Y haremos exactamente el mismo procedimiento con la guata para formar nuestra esfera. Para el venadito ocupamos la siguiente hoja de moldes. Recuerda que todos los moldes los encuentras completamente gratis en mi página de Facebook y en mi página oficial. Vamos a pegar la carita en la parte de enfrente de la esfera. Los cuernitos van en la parte de arriba. Para formar la carita vamos a dibujar 3 líneas curvas justo por aquí. A los costados dibujamos las cejas y debajo de ellas vamos a formar circulitos para los ojitos. Con una curvita vamos a formar la boca y arriba de ella vamos a pegar el circulito rojo de la nariz. Por último pegamos la bufandita con todo y sus detalles. Armamos la esferita y listo. De esta forma nos quedan nuestros primeros 3 personajes. Para el siguiente diseño de esferas vamos a utilizar estos moldes. En cada molde vienen 2 personajes, así que vamos a ocupar 4 circulitos. Aquí tenemos las piezas del duende y también las de Santa. Armar estos personajes es súper sencillo. Vamos a comenzar con las caritas. En cada una vamos a remarcar sus mejillas y también vamos a pintar sus ojitos, justo como te estoy mostrando aquí. A la carita del duende le vamos a marcar la sonrisa y la de Santa la vamos a dejar así, pero le vamos a pegar su nariz. También le vamos a pegar la pieza de la barba y debajo de ella la pieza de color rojo. Por último, pegamos y armamos su sombrerito. Al duende le vamos a pegar la pieza de color verde debajo, su cabello, el gorrito, las orejitas y también sus manguitas. Las esferas las vamos a armar exactamente de la misma manera y lo único que haremos aquí será pegar las piezas de los personajes sobre ellas. También les voy a compartir los moldes para formar al reno y al muñeco de nieve en este diseño. Lucen muy bonitos y además son bien fáciles de armar.
En México celebramos la llegada de los Reyes Magos, así que también te voy a compartir los moldes para que puedas realizar estos diseños. Espero que te hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así, no te olvides de regalarme un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si realizas este o cualquier otro proyecto del canal, no te olvides de compartir una fotografía conmigo en Instagram o en Facebook para poder mandarte saludos en nuestro siguiente video. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que tengas un día maravilloso, te mando muchos abrazos de colores. Nos vemos en la próxima.